con frecuencia para evitar que vuelvan esas molestias. Crema Chuasi. Llámenos al 43 74 2500. 43 74 2500. Sin marcha atrás. Como el tiempo. Ustedes y nosotros, juntos en un viaje radial. El futuro es hoy. AM830. Radio del Pueblo. A partir de este momento comienza Nosotros y el Consorcio. Creado y conducido por Norma Teuner, con la participación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Correos electrónicos nosotrosyelconsorcio@gmail.com o forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, El Consorcio y Nosotros, y Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nosotros y el consorcio, si de las llaves no me anda la luz. ¿Qué tal? Muy buenos días, buena semana para toda la audiencia, una nueva edición de Nosotros y el Consorcio por AM830, Radio del Pueblo, y estamos sin Norma nuevamente, que nos pidió extender su licencia, por lo tanto, los miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal nos vamos a hacer cargo de este espacio. Bueno, aquí estamos, mi nombre es Jorge Resqui Pizarro, soy uno de los miembros del foro. A mi izquierda tengo a la doctora Beatriz Santos. Buen día, Beatriz. Buen día a todos, ¿cómo están? Bárbaro. Y a la derecha al doctor Héctor Bregman, que viene aquí un poco cabizbajo, pero bueno, vamos a atenderlo durante esta mañana. Buen día, inevitable esto, buen día a toda la audiencia, a mis compañeros, por supuesto, a todos, muy buen día, buena semana, y sí, pasé por el zoológico, escuché un rugido, me hizo mal, pero ¿qué voy a hacer? Bárbaro, la mancha del tigre no se te va. No se va. Estamos en el estudio Gabriel Barone de AM830, Radio del Pueblo, y los otros integrantes del foro los vamos a nombrar, aunque no vinieron, seguramente en las próximas ediciones estarán presentes, los doctores Sebastián Areito, Hugo Milione, y Gustavo Griffin. Es lunes por la mañana. Es lunes por la mañana. No sabía que me estaban esperando a mí. Claro, en verdad no era esa la idea, igualmente. Era de nombrarlos directamente. Pero bueno, así estamos los 6 miembros del foro, acompañados en la operación técnica por Lucho. Vamos a pasar los puntos, los medios de contacto con el programa y con el foro de abogados, doctora Santos. ¿Cómo no? Pueden comunicarse con nosotros o contactarse a través de nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com o a nuestro Twitter o Instagram @forodeabogadosph o a través de nuestra página web Foros de Abogados de la Propiedad Horizontal www.forodeabogadosph.com.ar. Y desde ya esperamos sus llamados en la radio al 4371-7045 o 4371-7046. Bueno, vamos rápido al tema central que tenemos para hoy. Ustedes saben que todas las semanas desarrollamos un tema principal básicamente para darle herramientas tanto a los copropietarios como a los administradores de consorcios con respecto a temas de la propiedad horizontal, los consorcios y los conjuntos inmobiliarios. Hoy vamos a tratar un tema que no es tan sencillo de abordar y además tampoco es tan común de tratar en estas cuestiones, que tiene que ver con los vicios ocultos y aparentes en las construcciones. ¿Qué son los vicios ocultos? Yo creo que además de consignar que obviamente el carácter oculto es algo no evidente, que no aparece a simple vista, entiendo, Jorge, que sería muy útil para la gente, para la audiencia que no está tan familiarizada como nosotros, tal vez con estas características, consignar que el Código Civil se refiere, es decir, para ustedes las normas por las cuales nos regimos para actuar en derecho, se refiere a todo este conjunto de artículos y situaciones en la parte que se refiere a contratos. Cuando hablamos de esto, tiene un título que es una palabra que a ustedes les va a sonar desde hace rato, que es saneamiento. ¿Qué quiere decir? Lo que tengo que sanear. Seguramente a algunos les evocará situaciones en el pasado referidas al riachuelo.
Pero la ley generalmente también tiene remedios para aquellas situaciones que producen perjuicios a quienes contratan y se les presentan situaciones que por no ser a lo mejor tan evidentes, por aparecer con posterioridad, perjudican a la parte adquirente o la afectan de tal modo que su derecho se ve, digamos, restringido, su conveniencia en el negocio, que a lo mejor tal vez hasta no lo hubieran hecho, no hubieran comprado eso. Y esto se refiere a dos tipos de situaciones: a la calidad del título en el cual compra, con el cual adquieren un objeto inmueble o uno mueble, y a la estructura o funcionalidad que le pueden dar a ese objeto. Entonces, tenemos que la ley dice claramente cómo se sanea una situación así, cómo se resuelve una situación así. Nos da elementos a todos aquellos que marcamos nuestra actividad en la justicia para la solución de estos problemas. ¿Y qué es lo primero que dice? ¿Quiénes tienen derecho a sanear? Aquel que compra por un título oneroso, es decir, que paga algo, o aquel que paga o aquel que no paga, es decir, puede ser por título gratuito, pero que en sus antecesores compraron a título oneroso. Entonces, tenemos claro esto. Este capítulo del cual vamos a hablar, que es el que el doctor Jorge Reski Pizarro abarcó y dijo, vamos a hablar de vicios ocultos, exacto. Vamos a hablar de vicios ocultos, pero ¿para qué? Para que usted, señor oyente o señora, sepa que cuando usted compra algo, no es solamente me lo llevo, lo compro, lo adquiero y si aparece algo no tengo ningún elemento para solucionar tal problema. Entonces seamos claritos en este punto. Vicio oculto aparecerá y hay otro tipo de vicios que ya los vamos a ver, que serán los redimitorios, que seguramente entrarán en una secuencia ulterior, pero yo quería dejar en claro todo esto. Señor, esto está dirigido a usted que nos consulta permanentemente. Compré algo y me apareció después una mancha de humedad o de lo que fuera, o un defecto en la calidad del artículo, sea, repito, inmueble o mueble. Entonces, a esto se está refiriendo la pregunta de Jorge. Bien, vos hiciste referencia a los vicios redimitorios, que son una subclase de los vicios ocultos, ¿no? Son aquellos verdaderamente más gravosos. El Código Civil Comercial de la Nación dice que los vicios redimitorios pueden ser considerados como los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad al extremo que de haberlos conocido el adquirente no lo habría adquirido o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Es así, o sea, nosotros tenemos como vicios, hay vicios ocultos y hay vicios aparentes. Los aparentes son aquellos que nosotros podemos ver a simple vista cuando revisamos una propiedad y que en definitiva podemos reclamar antes de la compra que la persona que la fabrica o que construye lo resuelva. El vicio oculto es el que aparece posteriormente, el que no es ostensible o evidente. Y cuando ese vicio adquiere una gravedad tremenda se llama vicio redimitorio, de acuerdo al código. Y redimitorio viene de revivir, que significa en algún momento, de alguna forma, para que nosotros podamos entendernos, devolver. Esto quiere decir que si yo tengo un vicio de tal naturaleza, como adquirente podría devolver la cosa. Bueno, a eso se le llaman vicios redimitorios para que nos entendamos. Y la afectación que puede tener el bien por estos vicios puede ser una impropiedad estructural o una impropiedad funcional. La diferencia entre estas dos situaciones que suenan tan difíciles de entender es que la impropiedad estructural se refiere al vicio intrínseco del bien, es decir, aquello que lo afecta para su destino. Y el vicio funcional es aquel que en realidad no está afectado el bien en su estructura, sino que no sirve para aquello que se ha adquirido. Concretamente, para que estos vicios sean resarcibles, obviamente tienen que ser adquiridos a título oneroso. La onerosidad es innecesariamente un requisito para el saneamiento, como decía el doctor, o cualquier acción que nosotros podamos ejercer respecto de ellos.
Bien, como en todo régimen hay exclusiones también, ¿no es cierto? Vos sabés que el artículo 1053, se lo contamos a la audiencia, establece la responsabilidad por defectos ocultos, y que no comprende a ciertos casos, como por ejemplo, los defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber conocido mediante un examen adecuado, que es lo que recién habíamos hablado, y a las circunstancias del caso en el momento de la adquisición. Y otros, los defectos del bien que no existían al tiempo de adquisición. La prueba de su existencia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente, dice la ley, actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión. Exacto, Jorge. Me permito aportar para mayor claridad, porque nosotros nos basamos muchas veces en la letra del código. Para ustedes, señores, a lo mejor, para la audiencia me refiero, a lo mejor un ejemplo puede orientar mejor de qué se trata. Alguien adquiere un inmueble, un departamento, una casa, lo que fuera, y cuando la ve está perfectamente pintada, muy bien, entró, le agrada los colores, le gustó a su novia, esposa, todo, y usted decide adquirirlo. Bueno, se va a vivir y a los 4 o 5 meses, tremenda mancha de humedad en el living, dormitorio, donde usted prefiera. Esa situación es justamente la que la ley contempla en estos capítulos. Usted, señor, tiene derecho a que lo indemnicen, le solucionen el problema, etcétera, etcétera. Se verá en cada caso, en cada figura que se le permita. Obviamente, si levantó vuelo, como sucede acá en muchas circunstancias, la empresa constructora desapareció, por así decirlo, y no tenemos a quien ejecutar o a quien reclamar, esas son situaciones individuales o particulares. ¿Que existen? Sí, señor, existen. Pero para solucionar todas este tipo de situaciones, lo que obviamente se requiere es concurrir a un abogado para que lo asesore, para que vea cuáles son las formas de reclamar. Lo que nosotros estamos consignando aquí es lo que la letra fría le permite a usted. ¿Y qué pasa? La ley hasta distingue, para hacerlo más accesible, que si supongamos usted es profesional o sin serlo, pero se dedica habitualmente a construir, a la arquitectura o a lo que fuera, no un arquitecto, digo, simplemente está en la construcción. Y usted debió haber, por ejemplo, tocado la pared y había humedad. Eso se supone, y había una manchita chiquita de humedad. Es lo mismo que vaya mi abuelita, por ejemplo, por decir algo utópico, y vea la casa en general y no advierta esa mancha, o por el contrario, usted que está familiarizado con las manchitas que puedan aparecer y le puede dar otra relevancia, tendría que haberlo advertido. La ley es tan clara, es tan sabia, es tan lógica, si se me permite, muchas veces se acusa al derecho de no ser lógico. Yo creo que es una de las ciencias más lógicas. Y dice la ley que usted debió haber conocido porque usted está en contacto habitualmente con esa actividad. Esa es en su cabeza lo que dice la ley, que usted debe asumir. Usted está normalmente en contacto con eso, entonces se atenúa la cuestión. No es lo mismo, repito, que vaya cualquier persona ajena, que la que por su profesión debió haber conocido, o por su especialidad, o su actividad laboral, o lo que fuere, por su conocimiento, debió tener una presunción, un conocimiento. Bien, con respecto a lo que estás diciendo, sería bueno ilustrar a la audiencia con respecto al ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. O sea, es que la ley establece que la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto, como recién se comentaba, del defecto oculto, al garante está dada por quien sufre, el adquirente, es decir, acá sería bueno aclarar esto, creo que subyace de lo que dijimos hasta ahora. El reclamo lo hace el adquirente y obviamente al vendedor, en el caso de un inmueble, al constructor, también si es un inmueble nuevo, o al vendedor si es un inmueble usado. Y hay un plazo para eso, para ejercer esa acción, para la posible responsabilidad por defectos ocultos, que la ley lo establece en 60 días de haberse manifestado. Y después, doctora Santos, hay dos plazos diferentes, uno que tiene que ver con la caducidad de la garantía de defectos ocultos. Esto digo porque le viene bien a la gente para saber hasta dónde y hasta cuándo puede reclamar. Claro. Y después de la caducidad tenemos la prescripción, para diferenciarlos.
Sí, en realidad nosotros acá estamos hablando de vicios, de una cosa que hemos adquirido. El saneamiento tiene que ver con la garantía que debe prestarnos el enajenante, o sea, aquel que nos lo vendió, que para la ley se llama garante. Entonces, el garante del saneamiento debe sanear precisamente ese vicio, debe buscar la forma de solucionarlo, y para eso carga en el adquirente la obligación de decir, aquí está el vicio, y decir que el vicio es posterior, porque si hubiera conocido el vicio al momento de la adquisición, en realidad podría no haberlo adquirido. Entonces, tiene 60 días para denunciarlo desde que lo conoce, y después, en el caso de los inmuebles, que propiamente es lo que estamos hablando, tiene 3 años de garantía para el saneamiento. Ahora, en el caso de los inmuebles, de los muebles, son 6 meses que yo le puedo reclamar al garante. Para que la gente tenga un poco más de idea de lo que sería esto, es como cuando nosotros compramos un bien, qué sé yo, en una empresa de electrodomésticos y nos dan una garantía por un tiempo, bueno, nosotros le tenemos que decir al adquirente, señor, esto tiene un defecto, pero eso lo tengo que decir dentro de los 60 días que lo adquirí. Y después me corre el plazo de la garantía. Pero la ley, en este caso, ha sido más generosa con el adquirente porque en realidad le da un plazo más extenso, en algunos casos, para la prescripción de una acción, que esa acción es el daño emergente de los vicios ocultos. ¿Esto qué quiere decir? Como nosotros tenemos que conocer el vicio, puede ser que haya pasado el tiempo de la garantía. Y eso no quiere decir que no podamos ejercer una acción para que nos resarzan el daño que sufrimos por ese vicio que tiene el bien. La ley dice que tenemos 1 año de conocido el vicio para ejercer una acción por daños. Esto quiere decir, tengo por un lado la garantía, que es la que me da el vendedor o el enajenante a mí por lo que yo compré, que como dijimos tienen plazos que se computan recientemente. Tengo 60 días para denunciar el vicio, 6 meses para los bienes muebles, 3 años para los bienes inmuebles. Ahora, pasó ese tiempo, igualmente si el vicio aparece, tengo 1 año para ejercer la acción de daños y perjuicios por la prescripción de la acción. A mí me gustaría agregar a la excelente disertación y aporte de Beatriz recién, que, y no me canso y pido disculpas, de elogiar la lógica jurídica, muchas veces vilipendiada, confundiendo con el mal uso que hacen los hombres que aportamos al trabajo jurisdiccional. Esto es, la lógica jurídica dice también que no solamente puede solicitar la resolución de la operación quien ha adquirido y el bien no lo puede usar y ha pagado y puede solicitar el resarcimiento o reembolso de lo que ha abonado, sino que también quien disminuye el valor del bien. Es decir, si yo por ese valor del bien pagaba 100 pesos, pagué 100 pesos, bueno, hoy vale 40. También la ley me permite eso. Si yo ni siquiera hubiese pagado los 60, también me permite la acción de resolución. ¿Correcto? Bien. Es un aporte. Bárbaro. Ahora vamos a pasar a desarrollar lo que al principio el doctor Bregman nos comentó, que tiene que ver con la obligación de saneamiento, si les parece. ¿Quiénes son los obligados a sanear? Dice la ley que el transmitente, como lo acabamos también de ver, de bienes a título oneroso. Claro. Siempre la característica de onerosidad se debe dar en estas situaciones para que funcione esa obligación y por lo tanto también haya acción para poder ejercerla por parte del damnificado. Quien ha dividido bienes con otros, y también dice la ley sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. Es decir, si antes de esta adquisición que realizamos hubo otras enajenaciones, siempre con la característica de que deben ser onerosas. Los vicios ocultos, si los llamamos ahora como vicios redhibitorios, que son los vicios ocultos más graves, como bien decíamos, nacen de los contratos de compraventa para luego extenderse a todos los contratos onerosos. Como bien dijimos, la onerosidad es un elemento central del régimen legal, lo cual da cuenta de su naturaleza económica antes que moral. Lo importante no es el valor de la palabra empeñada, se dice, sino del desequilibrio prestacional. Ante la ausencia de prestación y contraprestación, no corresponde analizar vicios ocultos.
la cosa defectuosa tuvo que ser transmitida para su dominio. En el caso, por ejemplo, de un bien inmueble, debe haber tradición, lo que normalmente se llama tradición, escrituración y posteriormente a ello la oposesión de ese bien. Si no, no habría posibilidad para la denuncia de esos vicios ocultos. Doctora Santos, ¿qué comprenden las garantías de saneamiento? Bueno, las garantías de saneamiento, más allá de lo que dijo Jorge recién, es en particular, tenemos que tener en claro una cosa cuando hablamos. La onerosidad es necesaria, pero puede haber una cesión que me hayan hecho a mí de un bien, me lo dieron a título gratuito, pero igual tengo la acción contra el garante, contra aquel que tiene que sanear el defecto que tenga el vicio, si esa persona que me lo transmitió o me lo transfirió, lo adquirió a título oneroso. Eso quiere decir, yo lo recibí a título gratuito, pero aquel que obtuvo la garantía me lo transfirió a mí, lo recibió a título oneroso y me lo transfirió a mí a título gratuito. La garantía sanea la evicción y los vicios ocultos. O sea, ¿qué significa evicción? La evicción es una garantía que tenemos nosotros respecto de aquellos defectos, porque en realidad los vicios son defectos, que tengan los títulos o la instrumentación de una obligación. Y el vicio oculto es aquello que está íncito en la cosa. Las garantías en realidad pueden ser, digamos, otorgadas por los plazos que dice la ley o por mayores plazos, o puede ser ampliada o disminuida por acuerdo de partes. Claro, no son de orden público, por lo tanto. Exactamente, Claro. los plazos no son de orden público. Si fueran de orden público no podrían ser variados. Por eso Jorge acota con acierto que al no ser de orden público nosotros podemos establecer un plazo menor, un plazo mayor, siempre con acuerdo entre adquirente y enajenante. Bien, hay un caso en que se las tiene por no convenidas, ¿no? Estas garantías. La ley dice que la supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tienen por no convenidas en estos dos casos. Si el enajenante conoció o debió conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios, y en la segunda de los casos, si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, por ejemplo, en este caso, si hablamos de un inmueble, tiene que ver con lo constructivo, con el desarrollo inmobiliario, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad. ¿Puedo aportarte Sí, algo por más? favor. Recuerdo algo importante, me parece importante, que aquel que ha adquirido un bien y no acepta, no tiene el derecho, si el defecto es subsanable, si el defecto es subsanable, y por afecto, por lo que fuere, por interés, por lo que yo considere, no quiero hacer el reclamo y acepto esto, si en la otra parte que debía subsanarlo ofrece subsanarlo y yo no lo acepto, no puedo resolver el contrato. Claro. ¿Está clara la figura? Sí, sí, Esto sí. me interesa que quede muy clarito, porque mucha gente dice, sí, a mí me ofrecieron, él me ofreció, me puso una cartilla, me dijo que me lo viene a romper el caño y después a pintar y me deja la pared, pero yo las molestias, los problemas, no lo acepta, señor. Usted no puede, en base a eso, resolver el contrato. En realidad, lo que dice Héctor aquí tiene que ver con las posibilidades que tenemos respecto al saneamiento. O sea, ¿qué podemos exigir nosotros ante un vicio o un problema en títulos? La ley nos lo dice en el artículo 1039 del Código Civil Nuevo. Dice que el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre estas opciones. A, reclamar el saneamiento del título o la subsanación del vicio. Esto está claro. Poneme el título en condiciones o resolverme el vicio. ¿Cómo diríamos? Hacer el arreglo necesario. Otra opción sería reclamar un equivalente. Este equivalente solo si el bien es fungible. ¿Qué significa fungible? Que puede ser cambiado por otro. Y declarar, como última opción, la resolución del contrato, y la excepción que decía Héctor es esa. O sea, ¿qué pasa si a mí el enajenante me ofrece subsanar el vicio arreglándome el bien? Yo no puedo resolver el contrato porque no acepté eso. En todo caso, tendré la acción de daños y perjuicios que me da la ley, que como dijimos antes, prescribe el año de conocido el vicio. Bien, precisamente la responsabilidad por daños, en el caso que esto corresponda, está establecida también en la ley. Y la ley dice que el acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos en este artículo que recién comentaste, en el 1039.
Y los casos son los siguientes: si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente, es otra de las características, y por último, si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. La exención de responsabilidad por daños previstas en los dos primeros casos no puede invocarse por el enajenante, que actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, en el caso que hablamos de inmuebles, de construcción, desarrollista, etc., a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad. Si les parece, hacemos una breve referencia a la evicción, ya que nos está corriendo el tiempo. Creo que hoy diste una definición con respecto a lo que es la evicción, si bien el código no es muy preciso, pero la evicción implica también una responsabilidad, y por lo tanto la ley dice que la responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido y se extiende. Vamos a ver los tres casos en donde se extiende. Toda turbación de derecho total o parcial que recae sobre el bien por causa anterior o contemporánea a la adquisición, siempre hay que tener en cuenta esto, debe ser casos anteriores a la adquisición, o a lo sumo contemporáneos. No pueden ser reclamarse la responsabilidad por daños por cuestiones posteriores a la adquisición. Después dice: los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el adquirente. Y finalmente, las turbaciones de hecho causadas por el transmitente. Y después, si te parece, Beatriz, podemos hablar de lo que es la citación por evicción, ¿no es cierto? Es un tema que normalmente no se desarrolla, no se aborda mucho en estas cuestiones. A ver, vamos a tratar de establecer con un ejemplo sencillo lo que sería la evicción. Por ejemplo, yo adquiero un inmueble y resulta que después, cuando lo voy a transferir, me doy cuenta que el título está viciado porque anterior a mi compra existía una donación que se hizo sin los adecuados recaudos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo un título viciado, está viciado, y tengo que ejercer la responsabilidad, pedirle a la persona que me enajenó el bien que me garantice la evicción. ¿Qué significa? Que me sanee ese título. Volver atrás las cosas de manera tal que el título a mí me quede en carácter perfecto. Es decir, ¿quién sería, en todo caso, quien garantiza eso? El enajenante. O sea, el enajenante para la ley se llama garante. El garante de la evicción es aquel que produjo el problema legal que me da derecho a mí a requerir la evicción, el saneamiento por evicción. Esto significa que yo, para obtener el saneamiento por evicción, tengo